tardes. Hace 10 años, en este mismo lugar, el Festival Nacional de Teatro Joven de Holguín dedicaba todas sus jornadas al centenario de Virgilio Piñera. Hoy, 10 años después, nos volvemos a reunir en la Casa Iberoamérica para conversar del Virgilio dramaturgo, del Virgilio más hacia el teatro, pero sin dejar de tocar los tantos aspectos de la personalidad de Virgilio Piñera. En Cárdenas, un 4 de agosto de 1912, nacía Virgilio Piñera. Para eso me hago acompañar por el doctor José Rojas B., especialista en cine y en hispanidad, y profesor de larga data en nuestras academias, y por Norge Espinosa Mendoza, dramaturgo, escritor y un acucioso investigador de la obra de Virgilio Piñera. En 1948, el mítico Francisco Morín, en Prometeo, presentaba el estreno de una obra que Virgilio había escrito a inicio de los 40, en el 41, si mal no recuerdo, Electra Garrigó. Un texto que, al decir de Rina Leal, con él entraba la modernidad, el teatro cubano. Yo le pido a mi amigo Rojas que quizás a partir de ese mítico estreno de Prometeo, dirigido por Morín en el 48, hablemos un poco del Virgilio Piñera, dramaturgo, también autor, en este panel con el cual comenzamos las sesiones teóricas de la 12 edición del Festival Nacional de Teatro Joven, que se extenderá hasta el próximo miércoles 30. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Y te voy a decir que no te va a complacer exactamente, porque bueno, en buena parte sí, pero no quiero mencionar solo al Virgilio dramaturgo, ¿no? Es decir, vamos a centrarnos en Virgilio dramaturgo, pero hay que recordar que Virgilio no es solo el dramaturgo. Es decir, Virgilio es el gran cuentista, quizás no tan reconocido como debería serlo. Virgilio además es un poeta con muchas características personales que lo hicieron también controvertido en su momento, quizás tampoco tan bien comprendido como debiera ser. Y Virgilio es también un crítico, entre otras muchas características y cualidades buenas que tiene. Evidentemente a Virgilio lo conocemos más, de todos modos ha trascendido más como dramaturgo, y eso no es en vano. Virgilio es una de esas personas que se caracterizaron en todos los aspectos, tanto como cuentista, como poeta, como crítico, incluso como dramaturgo, por la ruptura, pero no por la ruptura, simplemente una ruptura cualquiera, sino además por una ruptura creativa, o sea, una ruptura con creatividad, y una ruptura que sentaba nuevas pautas con respecto a todo lo anterior. Virgilio, ya que mencionamos algunos aspectos, por ejemplo, entre los menos conocidos, quizás habría que recordar como crítico realizó, por ejemplo, algunos trabajos, entre ellos uno sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, donde se atrevió a decir muchas cosas que no se habían atrevido a decir muchas personas antes. Por ejemplo, alabarla en lo que es alabable y sigue siendo alabable Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero también criticar determinados estilos, determinadas formas, a veces ampulosas e inexactas de narrar y de decir las cosas, por lo cual Virgilio fue también criticado en su tiempo. Es decir, desde cuestiones un poco menos trascendentes como el Virgilio crítico literario, hasta lo más trascendente quizás como el Virgilio poeta, fue siempre una persona de ruptura. En primer lugar, una ruptura con su mundo, o sea, con las costumbres de su mundo, con las formas de ser de las personas de su mundo, no solo con la burguesía, ¿no? Creo que a veces se hace una lectura un poco, yo no diría marxista, sino un poco marxistoide de esta situación, porque no es solamente, el mundo no era solo una burguesía decadente, es decir, había mucho más que una burguesía decadente, o sea, había toda una situación incluso en el proletariado, en el campesinado, en toda Cuba, que había que modificar y que mejorar en todos los sectores. O sea, por lo tanto, Virgilio es una persona que rompe con una Cuba con la cual había que romper y que había que mejorar en general, incluyendo la cultura.
Y entre esta ruptura con la cultura está haber roto fundamentalmente con el teatro que se estaba haciendo, fundamentalmente el teatro más comercial, digamos por ejemplo el Teatro de la Alhambra. Y esta ruptura que hace Virgilio la hace desde determinadas circunstancias que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. O sea, Virgilio es una persona, es un cubano, pero es un cubano enraizado en lo que pasa en el mundo. Virgilio no, o sea, había viajado fuera de Cuba, además conocía, era un hombre muy culto, y conocía lo que estaba pasando en el mundo. Por tanto, no nos extraña que conociera el existencialismo, las nuevas corrientes existencialistas, y que por tanto asumiera determinadas posturas de ellas. No nos extraña también que conociera el simbolismo, no nos extraña también que conociera muchas de las nuevas vanguardias que aún no habían hecho cala en el teatro cubano. Si bien las vanguardias se habían anidado y habían fructificado en la plástica cubana, en otras esferas, no había pasado sin el teatro. Y esto es lo que le toca precisamente en gran medida a Virgilio hacer, o sea, romper con lo tradicional ya caduco, con lo tradicional ya estéril, con el simple comercialismo, para traer nuevos aires al teatro cubano. Aires que evidentemente no fueron siempre bien entendidos en su momento y que además no siempre serán bien entendidos. Es decir, creo que es muy lógico que una persona de rupturas como Virgilio y una persona de creatividad como Virgilio, no solo en su momento, sino que siempre seguirá teniendo detractores, siempre seguirá teniendo personas que no crean en ese tipo de estilo o en ese tipo de teatro. Ya, como yo sí creo, por ejemplo, pero veo lógico que haya personas que puedan no creer aún. Pero a la larga, de todos modos, sí se ha demostrado que sí fue válido su teatro, que sí fue un teatro creativo, que sí fue un teatro que supo traer a la escena cubana una cubanía auténtica, una cubanía que si bien tiene que ver con el choteo, con la ironía, con la burla, con esta forma de ser que somos los cubanos. O sea, mucha gente ha dicho que los cubanos somos no somos serios. O sea, nos gusta la no seriedad, nos gusta la burla, nos gusta la fiesta, nos gusta y todo eso es verdad. Pero no hay que verlo en una forma superficial y Virgilio nunca lo vio en una forma superficial. O sea, supo integrar esto a los fundamentos de la existencia humana, a los fundamentos de lo que tiene de trascendente el ser humano, a lo que tiene de trascendente la existencia, los conflictos del ser humano, lo que tiene que ver lo cubano con lo histórico universal, lo que tiene que ver, por ejemplo, para ya referirnos un poco más directamente a Electra Garrigó, con la que él hace su mayor, digamos, sentimiento de ruptura y de creatividad. Ya, lo que tiene que ver Cuba con el mito, con la leyenda y con la historia universal. Lo que tiene que ver Cuba, por ejemplo, la familia cubana, la ruptura de la familia cubana con la familia épica griega, por ejemplo, o con la familia épica de cualquier situación del mundo. Lo que tiene que ver la cubanía, la existencia, el sentido de la existencia, el sentido de la angustia en Cuba, lo que tiene que ver con el sentido de la angustia en el mundo entero o en general. De modo que hace un teatro que es evidentemente cubano, está enraizado en lo cubano por la problemática, pero también de una trascendencia universal. En esta medida quizás, yo no diría quizás, yo me atrevería a asegurarlo, ¿no? Que Virgilio fue quizás el primer dramaturgo universal que tuvo Cuba en realidad. O sea, el primer teatro, además de cubano, un teatro universal sin duda. Y creo que eso se puede constatar no solo con Electra Garrigó, sino en toda la trayectoria que sigue después a lo largo de su teatro, incluso hasta los tiempos ya últimos. Y creo que este sentido de trascendencia es lo que hace realmente que Virgilio siga siendo trascendente él también hasta el día de hoy. Muchos críticos incluso aseguran que en Virgilio hay un antecedente fuerte del absurdo, incluso antes que UNESCO escribiera la Soprano Calva. Sí, porque sin duda Virgilio, como decíamos, está al tanto de lo que está pasando en el mundo y de la filosofía. Virgilio es un filósofo también, es decir, una gente que aunque no escribió filosofía directamente, pero una gente que estaba embebido en el mundo de la filosofía y conocía todas las corrientes existencialistas que estaban en ese momento circulando en el mundo. O sea, no solo a Sartre, que fue uno de los últimos, sino ya yo diría desde tiempos de Husserl, desde tiempos anteriores. Ya él sabía lo que hacía.
y sabía en qué estaba, o sea, en qué mundo se estaba moviendo y con qué corriente, con qué espiritualidad se estaba moviendo. Y por lo tanto no te extrañe que no solo el absurdo, sino, o sea, todo lo que tiene que ver con el existencialismo y todo lo que tiene que ver con el teatro del momento. Filosofía existencialista del absurdo, filosofía de la angustia como es la de Kierkegaard, o filosofía del absurdo como es más directamente la de Sartre y la de Albert Camus, o una filosofía en general que viene un poco del teatro con los primeros, con el teatro de vanguardia de ese tiempo. Y es sin duda lo que, como te decía, hay una vinculación siempre entre Virgilio, Cuba y el mundo. Y esto es lo que hace que Virgilio sea tan único y tan importante para nuestro teatro. Lo recuerdo en alguna que otra carta, ya de regreso de Buenos Aires, ¿no? Quejándose de las pobres librerías habaneras, ¿no? En comparación, claro, con las librerías de Buenos Aires, tan bien surtidas y con las corrientes de pensamiento modernos tan a la mano, ¿no? Tan a la mano. Que le hicieron incluso traducir el Ferdidurque de Wingrovich. Y eso es bueno porque Virgilio, otra faceta que hay que recordar también es la de promotor cultural. O sea, Virgilio también fue un gran promotor. O sea, desde traducir personas que no estaban con Brovis, por ejemplo, o Jean Prismar, que no estaban tan en las librerías en ese momento, desde traducir hasta hacer antologías. Por ejemplo, la antología del Teatro del Absurdo que se publicó en Cuba fue hecha por él, hasta sus acciones en las revistas, desde antes de la Revolución y después ya desde el triunfo de la Revolución con Lunes de Revolución, entre otras revistas. O sea, fue, por tanto, Virgilio el dramaturgo, el cuentista, el poeta, el promotor, el crítico, de una persona integral, como hombre de cultura, como hombre de pensamiento, de cultura y de sentimiento. Su trabajo en Cicolón, en eso mismo, a la hora de coordinar los textos de los autores argentinos, mientras Pepe Rodríguez Feo lo hacía con los autores ingleses o norteamericanos. Fundador, además de revistas también importantes. De la revista Poeta, una de las... De la revista Poeta. Antes había estado en Escuela de Plata de Sama, más a los 30. Claro. Perfectamente. Ya, yo quiero ahora darle la palabra a mi querido Norges Espinosa para conversar un poquito más de qué ha pasado con Virgilio después del centenario, qué ha pasado con la obra de Virgilio, nuevos textos, nuevas antologías, la papelería que siempre está aportando algún que otro material inédito que viene a acompañar el grueso de esa obra completa de Virgilio Piñera. Sí, como bien decías, hace 10 años estamos festejando el centenario de Virgilio Piñera y quiero subrayar la palabra festejar porque afortunadamente no fue una celebración formal, no fue una visita de museo a la vida y la obra de Virgilio Piñera, cuya vida y obra aún no han terminado, en cierto modo. Y yo creo que la gran alegría que tuvimos al terminar el Congreso Internacional que presidió Antón Arrufat y en el cual yo funcioné como secretario ejecutivo de la Comisión del Centenario, fue que hicimos el Congreso, vinieron a Cuba especialistas de su obra, algunos conocidos, otros no tanto, algunos muy jóvenes, otros ya veteranos, y cuando terminó todo, Virgilio siguió vivo. No fue uno de esos congresos que le ponen una lápida a la figura a la cual de repente hemos tenido presente durante unos días y ya se murió Virgilio Piñera, lo enterramos y hasta dentro de 100 años no nos volvemos a acordar de él. Creo que ese congreso sirvió para hacernos nuevas preguntas sobre Virgilio Piñera, para recolocarlo en un contexto donde su palabra y su figura y la incomodidad que él siempre representó estuviera mirada desde otras perspectivas. Y nos alegró mucho que hubiera tanta gente joven acercándose a Virgilio Piñera. Durante ese centenario, por suerte, en condiciones mejores de las que tenemos incluso ahora mismo, se pudo coordinar la edición de gran parte de su literatura. Volvieron a las librerías sus novelas, sus cuentos casi completos, volvió su poesía casi completa y todavía estamos esperando un teatro verdaderamente completo, puesto que la edición que conocemos como tal, que fue la preparada por Rine Leal en 1989, no se publicó hasta casi 20 años después y además en ella faltan fragmentos y textos completos de Virgilio que Rine en ese momento o no tenía a mano o desestimó para esa edición. Y si en efecto queremos conocer a Piñera de pies a cabeza, hay que pasar por toda su creación. No solo por Letra Garrigó, no solo por Dos viejos pánicos, no solo por Aire frío, que son, digamos, las 3 piezas que sostienen su mayor aporte como escritor al teatro cubano, sino también otras piezas en las cuales él se interrogaba a sí mismo y se veía a sí mismo también con un sentido crítico que es parte de la ética piñeriana.
Y yo creo que eso nos ayudó mucho a entender a Piñera en esa nueva dimensión. Han pasado los 10 años, varias de las personas que estuvieron en ese congreso ya nos acompañan. Por ejemplo, revisaba el otro día el hurón azul especial que se hizo dedicado al Congreso, y ahí está el testimonio del Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que allá no está, pero también desde ese periodo de tiempo hasta acá no ha dejado de pensarse en Piñera en alguna medida. Han aparecido otros textos, se ha recuperado parte de lo que parecía perdido de su papelería, nuevos investigadores han salido a dar su visión sobre lo que ha ocurrido con el legado de Piñera. Ahora mismo, por ejemplo, Daineris Machado acaba de publicar un volumen que se llama El estruendo de Ciclón, que aporta su visión acerca de esta revista en la cual José Rodríguez Feo y Virgilio Piñera se aliaron para intentar matar a ese monstruo que no puede matar nadie, que se llama José Lezama Lima, y que por supuesto terminó con el tiempo jugándole una hermosa trastada tanto al uno como al otro. Pero en ese periodo de tiempo, por ejemplo, Thomas Anderson, que estuvo con nosotros en ese evento, logró finalmente, tras una visita a Cuba, en la que tuve que hacer algunas gestiones para que la familia Piñera lo autorizara, publicar las cartas que se conservaban en la Universidad de Princeton y que son las cartas del epistolario más extenso y continuado que se conserva hasta hoy de Piñera, las cartas que él cruzó con su amigo Humberto Rodríguez Tomeu. Y son unas cartas particularmente útiles y dolorosas porque dan casi un día a día de la vida de Piñera a lo largo de varias décadas y sobre todo dan un retrato muy vívido de las angustias en las que Piñera vivió el último periodo de su vida. Como bien se sabe, a partir del año 71, Piñera y otro gran grupo de importantísimas figuras de la cultura cubana fueron alejadas de la vista pública y Piñera lamentablemente murió en el 79 sin ser nunca devuelto al espacio que él debía ocupar como intelectual, como creador, como figura esencial del pensamiento y la cultura cubana. Y a través de este epistolario se recuperan varias de esas cartas finales en las cuales Piñera da un testimonio muy vívido de su soledad, de su agotamiento, de su hastío y al mismo tiempo de sus ganas de seguir conectado a la figura del escritor que él inventó para sí mismo. Piñera se inventó como un escritor que provocaba problemas, que provocaba debates y encarnó eso como nadie en su momento en la cultura cubana. Y quiero leer un fragmento de una de esas cartas, una del año 63, que nos puede demostrar cuán cercano a las angustias de hoy mismo podría estar en ese año ya Virgilio Piñera. Le dice Virgilio Piñera a Humberto Rodríguez Tomeu: aquí estamos sin agua desde hace 12 días y tampoco de botellón. Imagina mi estado de ánimo por esto y por tantas otras cosas. No hay café. Hace unos días me dio la gripe búlgara. Llegó un momento en que no tenía ni una gota de agua. Olga Andreu me trajo un cubito de su agua en el auto. Ya hay todo un equipo de negritos que venden agua en carretillas improvisadas. Cubo chico, 20 centavos. Cubo grande, 40. Lata de aceite, 60. Bueno, ¿para qué seguir? Si algún día volvemos a vernos, estaré hablando sin parar un mes entero. Pero volveremos a vernos. Hoy estoy un poco más animado. Dirás, ¿por qué? Pues recibí desde Londres un cepillo de dientes de nylon. No puedes imaginar el valor que tiene para nosotros cualquier bobería de esas. Un cepillo. Es todo un mundo. El que tenía, ¿te acuerdas?, comprado en Buenos Aires, ya era un fleco, y los que venden acá se rompen al día siguiente. Dile a Graciela que ya rectifiqué su dirección en la Casa de las Américas, que ahora recibirá las publicaciones con regularidad, pues esa amiga Olga Andreu es la bibliotecaria. Querido, vuelve a releer La Peste, es necesario que lo hagas. Si no te escribes porque el corazón está en el suelo y más abajo. Te digo como Humberto, daría lo que no tengo por verme sentado en tu salón para hablar sin parar, sin parar, sin parar. Vi El ángel exterminador de Buñuel, me enfermó ese filme. Si lo has visto, podrá ser tu composición de lugar. Al final de la cinta me dio un patatús y casi me desmayé. Ahora me ha dado por llorar y me pongo como un idiota. Lo sé, pero la tristeza puede más que mi razón. Durante estos últimos años también han seguido sucediendo congresos y citas alrededor no solo de Virgilio, sino del mundo que él interpretó. Y en ese sentido fue un gran gusto tener a mano a varios de los colaboradores de José Rodríguez Feo para organizar un evento alrededor de su labor como creador de las dos revistas más importantes de la cultura cubana en el periodo republicano, Orígenes y Ciclón. En este libro, que anda por algunas librerías, se recogen varios de los textos leídos en esos 2 días de evento
y se cuentan cosas que hay que escuchar o leer solamente a través de la voz de estos participantes en ese coloquio que organicé y tras el cual juré no organizar ninguno más, lo cual por supuesto es una mentira piñeriana. Y también durante el periodo de tiempo en el cual estuvimos después del centenario trabajando por rescatar aún más lo que podíamos organizar sobre Piñera, estuve junto a David Leiva y un equipo de creadores creando la multimedia del centenario de Virgilio Piñera, que vino a salir finalmente en el 2015. La multimedia que se vio en algún momento y ojalá se vuelva a reeditar y que me encantaría poder reeditar ahora a los 110 años porque han aparecido más materiales, más papelería sobre Piñera que quisiera que todo el mundo tuviera a mano, debía incluir en su proyecto ideal no solo un disco con los textos de Piñera, sobre Piñera, la cronología, los artículos en Lunes de Revolución, en Ciclón, etcétera, sino un segundo disco también en el cual varias de las personas que trabajaron con Piñera, que convivieron con él, que fueron sus amigos, sus devotos o han sido sus discípulos en el tiempo, daban testimonios muy valiosos sobre el Piñera persona. Y yo creo que lamentablemente Cubarte perdió una gran oportunidad cuando nos dijo que al final, con esas 12 entrevistas listas y editadas, no podían caber en la multimedia original. Ese material está archivado, está guardado y quiero despedirme hoy presentando unos breves minutos de un fragmento de lo que Antón Arrufat cuenta en su entrevista sobre Virgilio Piñera. Antón dio una entrevista que al final logramos editar en casi una hora de duración, 48 minutos. Creo que es una entrevista de referencia para entender cómo a esta altura del tiempo Antón Arrufat nos presenta a ese amigo suyo que fue Virgilio Piñera. Hoy, en un contexto en el cual las preguntas que Piñera siguen siendo dolorosas, lo son aún más, volver a Piñera va a ser siempre útil. Y en el fragmento muy breve que van a ver, Antón habla de los miedos piñerianos y bueno, también se extiende en cómo esa figura no deja de acompañarnos. Yo creo que la gran suerte a 110 años de nacimiento de Virgilio Piñera es que él sigue siendo exactamente eso, un adelantado, como decía el profesor, y al mismo tiempo una figura marginal, una figura que siempre habla desde la periferia. Virgilio nunca llegó a vivir de una manera empoderada, nunca fue un hombre rico, siempre fue un hombre humilde, con una fe extraordinaria en la literatura, en el poder salvador de la literatura, y yo creo que, como decía al principio, esa ética es su gran legado. Y bueno, Antón Arrufat nos dice algunas otras cosas, así que ahora los dejo con Antón Arrufat. Bueno, le escribió sobre eso un maravilloso relato, no es bueno como cuento, pero es bueno como confesión personal que se llama El enemigo, donde él habla del miedo interior, o sea, del miedo como que se nace con él, se nace con ese miedo. Hay dos miedos, ese miedo y el miedo que te imponen los demás. Él en un momento dado padeció los dos miedos. El miedo, y eso lo ven lo sienten los soldados, porque miedo tenemos casi todos, ¿no? Los soldados sienten ese miedo, y ese miedo, sin embargo, en la guerra impulsa a la acción, impulsa a que tú desees superarlo y entonces hagas una acción, digamos, que pueda ser jugada de heroica, que ha sido en el fondo impulsada por el miedo. El miedo no creo que sea despreciable, ni que sea una cosa que debemos condenar a las personas que tienen miedo. Yo creo que el miedo tiene su lucidez, como la tiene el odio, tiene su lucidez. O sea, el miedo te enseña a ver muchas cosas de la realidad y que para un escritor, que estamos hablando siempre desde el punto de vista de los escritores, ¿no? El miedo ayuda al escritor a comprender cosas de la sociedad, o sea, te hace retroceder, y al hacerte retroceder te hace, tú comprendes, ganar una distancia, y al hacer esa distancia tú comprendes, tú ves de pronto la posibilidad de que ahí hay algo que no está bien, y eso es lo que hay mucho en su literatura. Ahí, en la vida que me tocó vivir, hay algo que no está bien, es lo que uno siente en la literatura, en la escritura de Virgilio Piñera. Gracias, Rojas, gracias, Norge, y también gracias a Virgilio Piñera por permitirnos esta celebración en su 110 aniversario. Nada, nos queda invitarlos a los nuevos espacios teóricos mañana y el miércoles sobre las nuevas dinámicas de dirección escénica y el teatro para niños. E invitarlos además
claro, acompañarnos también en las proyecciones, en los estrenos, en las salas de teatro de nuestra ciudad en esta 12ª edición del Festival de Teatro Joven de Holguín.